Hola a todos, en este tutorial les vamos a enseñar a diseñar su propia chapa. Lo primero queremos acceder a la web a www.chapaslaverosymas.com. Una vez en la web, iremos a esta pestaña en la pantalla principal, editor de chapas, haremos clic y en esta siguiente en el acceso al editor de chapas. Clicándolo nos manda a esta pantalla donde podremos inscribirnos. Si no tenemos todavía la inscripción, damos a inscribir aquí, registro, pondremos nuestro nombre de usuario, nuestra contraseña y nuestra dirección de correo electrónico. De acto seguido en registrar. Es muy sencillo y totalmente gratuito, muy rápido. Bien, una vez tenemos ya nuestro registro hecho, realizado, introducimos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña. Clicamos en login y accederemos al editor de chapas, llaveros y más. El programa vais a ver que es muy sencillo y muy dinámico. En principio tenemos en la parte superior, la margen superior, diferentes pantallas que será de guardar y cargar, que aquí bueno podremos guardar nuestras chapas, podremos guardar la sesión por si queremos continuar más adelante, abrir la sesión que teníamos guardada o una nueva sesión para editar una nueva chapa. Tendremos a continuación elegir tamaño, donde nos muestra los diferentes tipos de tamaños de chapa. Cargar una fotografía, que es aquí, bueno, podremos cargar una fotografía para hacer nuestra chapa si tenemos una imagen. La chapa nos la mostrará en el tamaño real en esta otra pestaña. Desde aquí, mostrar iconos, vemos cómo nos despliega un faldón inferior en el que desplazándonos con las flechas nos va abriendo todo un panel de iconos que nos permitirán diseñar nuestra chapa con imágenes predeterminadas, con iconos predeterminados por el mismo programa. Al finalizar veremos también mostrar el papel a imprimir, es como nos quedaría montado la chapa para poder imprimirla y para cerrar la sesión. Bien, en la parte inferior de la pantalla podemos ver diferentes pestañas en las que vemos el texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto circular arriba, texto circular abajo, icono y foto. Estas pestañas simplemente clicando sobre ellas aparecen y desaparecen en pantalla para poder iniciar con todo el lienzo de trabajo totalmente limpio. Al margen derecho podemos ver, esta es una paleta de herramientas de trabajo en la que nos irá guiando y nos dará los parámetros de todo lo que realicemos sobre los elementos que introduzcamos en la chapa. Bien, introduzcamos un texto, desde aquí lo podremos variar. Por ejemplo, tenemos varias opciones. Lo primero que hay que realizar siempre es elegir el tamaño de nuestra chapa. Como vemos, tenemos la posibilidad de 25 milímetros, 31, 38, 50, 59 y 75 milímetros. Ya tenemos seleccionada en este caso, por ejemplo, la chapa de 25. La vemos a tamaño real como sería. Y una vez tenemos ya el tamaño, comenzaremos a introducir una imagen. En este caso lo que vamos a hacer es introducir una imagen predeterminada del propio programa. Clicando sobre la zona azul, en el margen, en la paleta derecha, en el margen lateral derecho, nos aparece el tema. Si lo quisiéramos el fondo completamente plano, sin ninguna imagen, podríamos elegir el color que quisiéramos para darle al fondo. Pero como decía, clicando sobre el círculo, el fondo, nos abre una pestaña que pone tema y en ella vemos que cuando clicamos sobre ella se abre todo un desplegable con texturas, imágenes, fondos que podemos utilizar. Por ejemplo, podríamos utilizar este de burbujas, cualquier otro que nos guste, cualquier textura. Bien, una vez tenemos el fondo que nos pueda gustar ya, aquí podremos escalar, bueno, vemos el escalado del tema, es decir, para hacer más grande la imagen o más pequeña. Y nos iríamos de aquí ya a seleccionar, por ejemplo, un icono. Ya tenemos la imagen de fondo y nos vamos a mostrar iconos. Vemos el desplegable que les comentábamos, que salía a la parte inferior, y desde aquí pues seleccionaremos una imagen que nos guste. En este caso, por ejemplo, este sol, podríamos introducirlo. Una vez tenemos el icono sobre el lienzo de trabajo,
En el panel lateral de herramientas trabajaremos ese sol. Como podéis ver, podemos editarle el color que queramos. Introducir un negro. Vemos que nos aparece una pestaña de sombra. Podemos quitar, he visto que desaparece la sombra. Introducimos la sombra. Y en avanzados lo que queremos pues realmente es un blur, más intensidad o menos intensidad del reflejo de, del sol que hemos introducido del icono. Bien. Y retiraremos la sombra para que sea más nítido y a continuación pues podremos trabajar pues, el tamaño del icono desde este mismo panel al margen derecho. Podemos rotar la imagen o alargarla o acortarla, darle opacidad mayor o menor. Puede quedar un poquito transparente o para darle bueno, la intensidad que queramos. Eso dependerá del diseño que queráis realizar. Bien, una vez tenemos ya localizado y ubicado el icono, tenemos la imagen de cómo queremos que nos quede la chapa, introduciremos el texto que queremos darle. En este caso, por ejemplo, podemos introducir un texto circular arriba y en ese texto, como veis otra vez en la ventana de herramientas, en el panel de herramientas, debajo de texto nos permitirá escribir la leyenda que queramos darle a la chapa. En este caso, pues podemos introducir, por ejemplo, este texto. Habéis visto, lo hemos escrito y acto seguido nos ha figurado en la imagen de la chapa. Bien, desde aquí se abren tres pestañas más, cursiva, sombra y contorno. Todo esto va a ser para utilizarlo sobre el texto, como decíamos. Cursiva, pues veis el efecto que hace de cursiva la tipografía. En sombra podemos darle sombra. Cada vez que activamos esta pestaña, abajo se activa avanzadas y es tan simple como para poder darle a a las sombras, pues bueno, veis una, una mayor transparencia o menor transparencia. Vemos que se degrada más o menos la sombra del texto. Y desde aquí podremos darle la tonalidad de color que queramos. Un gris, que queda más clarito, y darle, pues bueno, menos blur. También nos da la opción, desactivamos las sombras, de contorno. Nos sale un filete alrededor de la tipografía para que nos remarque más la letra. Y en avanzadas pues también exactamente igual. Podemos cambiar el color del filete o el espesor del mismo. Bien. Si volvemos al texto, veremos que tenemos para el tamaño de este texto y podemos acercarlo hacia el centro de la imagen o hacia el exterior de la chapa en este caso. Volvemos también, tenemos la opacidad que nos permitirá darle más transparencia o menos. En este caso podemos cambiar el color para que sea un tono rojo, por ejemplo, darle un poquito más de contraste a la imagen. Eso ya irá en el gusto que lo que queráis diseñar vosotros en la misma chapa y los colores que os gusten. Bien, en este caso, pues bueno, también podríamos introducir un siguiente texto, como este texto 2 o el texto 3, que el que más nos adapte. Bueno, podríamos poner, introducir texto 1. Bien, ahora nos ha aparecido un texto totalmente horizontal que podemos, tan solo clicando encima de él, podremos arrastrar arriba o abajo, bueno, a cualquier lado de la chapa. En el lateral derecho, exactamente las mismas herramientas. Y en tamaño vemos que también, pues bueno, podemos hacerlo más grande o más pequeño. Podremos rotarlo, inclinarlo, según nos convenga o nos guste más. Aquí iremos sobre la marcha y iremos ajustándolo. Y en este caso podemos hacer un poquito más pequeño, por ejemplo, el icono, para que se vea un poquito más la tipografía. Cada vez que clicamos activamos el elemento. Con tus chapas, donde ponen tus chapas ahora, pues pondríamos pues la leyenda que quisiéramos. Bien, aquí tenemos las mismas funciones que hemos visto anteriormente. En este caso, pues bueno, pues procederíamos a darle, por ejemplo, un contorno también y le podríamos poner una sombra. La sombra, pues bueno, o en negro o el color que nos guste más. Ajustar el tamaño, he visto. Podemos rotarlo más o menos y alargarlo o reducirlo, bueno, o acortar
de la misma forma, al igual que la opacidad. Bien, en este caso ya tendríamos editado una, una primera chapa que habríamos editado con los recursos que nos otorga el programa, es decir, con un fondo predeterminado del programa, con un icono y, bueno, la tipografía con los textos que hemos querido introducir. Una vez finalizado, lo que haríamos es irnos a guardar y cargar y entraríamos en el apartado donde nos pone guardar esta chapa. Clicaríamos sobre él. Guarde esta chapa. Hacer una imagen de este diseño. Le decimos sí. Y ya tendríamos guardada la primera chapa. Bien. Ahora para continuar, le mostraremos cómo realizar un diseño a partir de una imagen que tengamos ya preseleccionada. Bueno, podríamos incluir, bueno, podríamos aprovechar todo el texto simplemente con ocultar el icono y nos iríamos a cargar foto. Desde cargar foto, cuando hemos visto que se ha abierto una persiana en el panel de herramientas que estábamos comentando en el lateral derecho, clicaríamos sobre cargar foto y desde un archivo de nuestro ordenador seleccionaríamos una foto que tuviéramos ya existente. En este caso podemos elegir esta misma y le daríamos a abrir. Habéis visto que el fondo ha desaparecido y nos ha cargado la foto que hemos seleccionado. Bien, aquí podríamos hacer lo mismo, ya que el fondo es blanco, pues podríamos jugar con otros colores, elegir un rojo más intenso y después a la hora de darle un contorno, pues dentro del contorno, en avanzadas, elegiríamos también pues el color. Para el contraste le podríamos dar un granate o le podríamos dar un contorno en un color negro o gris, para que resalte un poquito más. Bien, desde aquí le daríamos el espesor mayor o menor, ampliamente como habíamos explicado anteriormente. Seguimos trabajando con el texto, podemos ampliarlo, pues lo que tenemos más espacio, pues bueno, para darle un poquito más de vistosidad a la imagen y jugar con todos los textos. Incluso podríamos introducir un siguiente texto que, bueno, podemos desplazarlo exactamente en función de lo que queramos introducir. Ya, eso es a gusto del contenido y aquí podríamos, pues bueno, le podríamos poner este texto, ampliarlo de tamaño y ubicarlo, pues bueno, tiene una función aquí entrazada como diciendo, y tú lo sabes. Le daríamos también un contorno. Ya con la tipo, tenemos aquí las tipografías que podemos utilizar en todos los textos, al lado de donde introducimos el texto, tenemos la sección de tipografía que podemos cambiar al tipo de letra que nos ofrece el editor. Es decir, nos da muy buenas opciones para poder editarla. En este caso, pues bueno, nos quedaremos con esta misma que tenemos y lo que le daremos es aumentaremos el tamaño y le podemos cambiar pues el color. Ponerlo, por ejemplo, cualquier otro. Azul, lo que queramos. Ya es mi solete y tú lo sabes. Ya tendríamos una chapa diseñada a partir de una imagen. Al finalizar, pues ya tendríamos que hacer la misma operación. Guardar y cargar. Guardar esta chapa. Guarda esta chapa. Hacer una imagen de este diseño. Le diríamos que sí. Y tendríamos otra vez la misma operación. Ya tendríamos una imagen creada, una chapa creada desde una imagen nuestra. Bueno, habéis visto que crear podéis utilizar todos los textos que os sugieran, activar, desactivar, la parte inferior podéis introducir, eso va a ir a gusto vuestro, ¿vale? Estas son las opciones que te da el editor. Son múltiples y como habéis visto es muy sencillo el editar vuestra propia chapa. Bien, una vez ya finalizado el proceso de la chapa, pasaríamos a mostrar el papel, a imprimir o a imprimir sus chapas. Nos vamos a imprimir sus chapas y nos pasará a una siguiente página en la que podremos ver en el tableau superior tenemos todas las imágenes guardadas para poder imprimir la que creamos conveniente.
Crea un papel de impresión con esta chapa, crea un papel de impresión con diferentes chapas en el mismo tamaño, mostrar esta chapa en tamaño real o eliminar esta chapa. Bueno, esto es muy sencillo. Eliminar chapas, seleccionaremos lo que ya no nos valga o no queramos utilizar, eliminaremos. En mostrar esta chapa a tamaño real, seleccionaremos igualmente y nos sacará en pantalla la imagen de la chapa a tamaño real. Si nos vamos a crear el papel de impresión con esta chapa, seleccionaremos, bueno, entraremos dentro y vemos que con la última que tenemos seleccionado, con esta chapa que teníamos seleccionada, pues nos ha creado esta imagen, que desde aquí pues la descargaremos para generar un PDF que después podremos mandar o incluso para imprimir. Bien, podemos crear con varias imágenes seleccionadas, podemos crear un papel de impresión en el que podamos elegir, pues bueno, todas las chapas que nos interesen imprimir, hasta el total de lo que nos permite la pantalla. Podemos repetir imágenes, podemos poner nuevas, hasta configurar una imagen, bueno, tantas como queramos ponerles. En este caso, pues por ejemplo, esta pues veríamos que nos ha confeccionado con las chapas que le hemos mandado a hacer. Bien, eso sería todas las opciones que te da el programa. La verdad es que es muy completo, es muy facilito y crearéis unas chapas a vuestro gusto con una herramienta muy potente y a su vez muy fácil de utilizar. Espero que os haya servido este tutorial y que con él podáis hacer y diseñar vuestras chapas a vuestro gusto.